Buenos días, saludos. Estamos en otro episodio más de Por encima de las nubes. Este día pues tengo el privilegio de compartir esta parte o este momento con mi esposa, Zuli, que ella le salude. Dios les bendiga a todos de manera especial. Aquí tu amiga y hermana en Cristo, Zuli. Quien te habla, tu hermano y amigo Anel Pérez. Hoy nos tomamos la oportunidad para hablar de un tema que a veces se ve un poquito preocupante y es de las redes sociales y la iglesia. Cómo la iglesia le puede dar un buen uso a las redes sociales y cuando no es o no se ve bien o no se escucha bien o no se aprecia bien el uso de las redes sociales para la iglesia como Facebook, Twitter, cosas similares, YouTube, cosas así. En cuanto a mí, y por eso quiero traer este tema, tengo una preocupación porque he visto muchas veces en las redes sociales cómo se tuerce el mensaje, cómo se lleva una doble intención cuando se comparten servicios, cuando se comparten diferentes situaciones y diferentes cosas. Y creo que la Biblia nos puede dar un poquito de luz en cuanto a eso, o creo que nos da un poco de luz en cuanto a eso, cómo darle buen uso a la ciencia, al aumento de la ciencia en nuestros días. Y yo creo, Zuli, que es bien importante saber o entender cómo poder darle buen uso, porque es una herramienta espectacular. Las redes sociales son una herramienta espectacular si se sabe usar correctamente. Si le damos un mal uso, definitivamente que lo que hacemos es echarlo todo a perder. ¿Qué tú piensas? Bueno, como tú bien dices, el problema no es la herramienta, sino el uso que se haga de ella. Algo bien fantástico de las redes sociales es el gran alcance que tienen. O sea, hay personas, ¿verdad? Con diferentes situaciones, personas que están encamadas, personas que cuidan de alguien que está enfermo, gente que no tiene la capacidad a lo mejor de llegar al servicio o al culto, pero tienen ese deseo, ¿verdad? De escuchar palabra de Dios. De sentirse, ¿verdad? Que son parte de una congregación, de que ellos también, ¿verdad? La iglesia está preocupada también porque ellos reciban la palabra. Y yo creo que las redes sociales son un instrumento muy bueno para seguir llevando, ¿verdad? Esa palabra, llegar a aquellos, ¿verdad? Que a lo mejor no pueden llegar a la casa de Dios, como también llegar a aquellos que han abandonado la fe, amados, porque es bien importante el alcance que tienen las redes sociales. Si usted sale a la calle, usted se da cuenta que todo el mundo tiene un smartphone. Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente que lo mueve, ¿verdad? A ver de todo. Que la gente pasa el día metido en Facebook. No, y si tú tienes una pregunta, ¿qué beneficios tiene tal cosa? Usted entra a Google y y ya encuentra la información, está al alcance de nuestra mano. Tenemos nuestra vida al alcance de nuestra mano. ¿Cómo no vamos a utilizar eh, esta herramienta tan espectacular para llevar la palabra de Dios a aquellos que como bien dije, no pueden llegar a la casa de Dios o han, ¿verdad? Se han alejado de la fe, tienen alguna situación, pero sí también hemos visto cómo se le ha dado mal uso a estas herramientas, a estos medios, cómo a lo mejor si tanteamos una que otra cosa, podemos utilizar estos medios de una manera mucho más efectiva sin que hiera inconscientemente eh, a la iglesia de Dios. Fíjate, yo creo que hay mucho uso, como tú mencionas, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Zoom, diferentes programas que se utilizan para comunicarse, WhatsApp, todo eso. ¿Qué pasa? Yo sí he visto una serie de situaciones un poquito alarmantes. Uh-huh. Y es que a veces se pone todo, se quiere poner todo en Facebook, se quiere trabajar todo ¿verdad? En YouTube, redes sociales, lo que sea, como lo querramos llamar, y no tomamos en consideración
cómo la persona que va a estar al otro lado, el que va a tener acceso a esa información, cómo lo va a recibir. A veces comenzamos un culto, comenzamos a transmitir a mitad de una manifestación del Espíritu Santo, donde vemos las personas hablando en lengua, danzando, donde escuchamos una serie de, a veces, profecías y cosas, y queremos transmitir todo eso abiertamente a las redes sociales sin tener en cuenta que las personas que están al lado de allá, probablemente algunos entiendan, probablemente otros ni tan siquiera sepan de qué se está hablando, de qué es lo que está ocurriendo, y hay otros que simplemente lo ven como algo morboso o algo ridículo o algo cómico, y hasta lo usan con ese fin. Y a veces me pregunto yo hasta qué punto nosotros no hacemos pecar a esas personas que utilizan esos espacios, ¿verdad? O esos momentos para hacer lucir mal a la iglesia, porque una vez empieza a tirar por ahí como una broma, como algo funny o gracioso, eso se sigue compartiendo por ahí para abajo, mire. Y mire que a veces uno encuentra temas donde hay gente tratando de explicar y tratando de que la gente entienda, mira, no, esto no es algo gracioso, esto es algo importante, esto es algo serio. Pero la verdad que las otras personas como que no le dan esa importancia y no tiene. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Las personas que escuchan o realmente los que transmitimos, los que enviamos esa información por ahí? Yo pienso que somos los que enviamos la información por ahí. Yo creo que hay que ser responsable, amado. Sabemos, ¿verdad?, que queremos compartir esa experiencia sobrenatural, ¿verdad?, de aquellos que hemos experimentado ese derramamiento del Espíritu Santo en medio de una predicación, en medio ¿verdad?, de una fiesta espiritual dentro de la iglesia, pero también tenemos que ser entendidos. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de ser astutos y tener mucho cuidado, por como dice mi esposo. Hay personas que no entienden esta dinámica, no saben qué es lo que está sucediendo. Hay personas que simplemente se burlan de algo tan bonito, algo tan hermoso, tan santo, ¿verdad? Que para nosotros que estamos dentro de la iglesia podemos comprender y entender y respetar, pero otras personas que no conocen de esto, que nunca han tenido esa experiencia, pues lo ven de una manera totalmente contraria a nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Yo recuerdo cuando yo era niña, yo puedo decir que tenía 7, 8 años, yo iba con mi abuelita a la iglesia pentecostal primitiva, una iglesia bien conservadora, y la primera vez que yo observé este tipo de manifestación, yo me asusté. Yo era una niña, yo no entendía qué era lo que estaba pasando y tampoco había nadie que me lo explicara. De esa misma manera, ese mismo temor, esa misma confusión que yo sentía cuando estaba en ese momento en medio de esa manifestación en esta iglesia, así mismo se siente la gente que no conoce, son como niños, no entienden qué es lo que está pasando, y honestamente, pues, en vez de hacerle un bien a la iglesia, lo que terminamos es haciéndole un mal. Podemos compartir la palabra, podemos compartir, ¿verdad?, lo que el Señor tenga para nosotros en ese día, pero ese momento de lo que es esas manifestaciones, y cuando ocurren, yo creo que es algo que no debemos simplemente esconderlo como algo malo, no lo tome de esa manera, sino ser entendido y dejarlo de una manera privada, ¿verdad?, para esa persona y para esa congregación, si es que vamos a estar poniendo este tipo de servicio en un live, ¿verdad?, algo que estemos grabando, pues esa parte pues se edita, por respeto a las personas y por respeto a la iglesia, amado, porque tenemos que tener mucho cuidado de cómo la gente ve estas manifestaciones cuando no las entienden. Que de la manera en que yo lo veo, Zuli, es como imagínese usted que de momento le dan, en vez de tener la Biblia completa en sus manos, usted por primera vez escucha, viene y le dan un pedacito de lo que dice el libro de Apocalipsis, donde dice que todos los que no fueron encontrados en el libro, inscritos en el libro de la vida, fueron juzgados y enviados al lago de fuego y azufre. Wow, le dieron ese pedacito y usted dice, ok. O comienza a hablarle de las plagas que habla
en el libro de Apocalipsis, eso fue lo único que le entregaron a usted en un panfletito y usted dice, ok, usted que nunca ha escuchado de la Biblia o que por lo menos ha escuchado algunas cositas de la iglesia, de momento se encuentra con eso. Así es como yo veo ¿verdad? Esos cultos que de momento transmiten o esas manifestaciones que de momento transmiten cuando las personas que realmente no tienen ese respeto y ese conocimiento, y digo el respeto en el sentido porque no conocen, porque no saben, porque no tienen no han tenido esa experiencia que otras personas como nosotros hemos tenido. Que es bueno los cultos por transmitirlos, claro, muchas veces son muy buenos. Mi papá tuvo la bendición de los 10 años que estuvo en cama, que no pudo ir a la iglesia por muchos años por su condición, por lo menos veía cultos a través de la televisión. Mi mamá, que no podía ir a la iglesia porque tenía que estar pendiente a él, pues tenía esa oportunidad. Pero eran cultos que ya ellos sabían cuándo empezaban, cuándo terminaban, y mire, los veían completos, que si algo empezaban a hablar, pues la gente sabía por qué línea de pensamiento, a qué se refería cuando dijo tal o cual cosa, es porque ya viene siguiendo una línea de pensamiento desde el principio. Pero hay mucha gente que no tiene eso, y tenemos que tener mucho cuidado porque, aunque sí la Biblia dice que, ¿sabes? Aunque nosotros tenemos la oportunidad de hacer todo, la Biblia bien claro dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. El hecho de que tengamos la posibilidad, el hecho de que tengamos la puerta abierta para hacer tantas cosas, tenemos que tener mucho cuidado de cómo realmente lo llevamos a cabo, cómo realmente trabajamos estas diferentes situaciones, pensando siempre en el bien que podamos causar, pero también en el mal que podemos causar si se malinterpreta, si se malentiende, porque no tenemos la oportunidad en ese momento de corregir, no tenemos la oportunidad, se dice algo fuera de... Miren, no sabes cuántas veces yo he escuchado disparates que se dicen en las redes sociales, gente que inclusive habla palabras soeces, porque de momento se les zafa y pues... Y se les zafa, digo, porque son quizás personas nuevas en el evangelio, personas de una forma, o sea, que no llevan mucho tiempo en el evangelio y todavía están luchando con ese cambio de carácter. Y se les zafa, o a veces dicen unas cosas que gente que se supone que probablemente tengan conocimiento, dicen unos disparates incorrectos y no se dan cuenta, porque a veces se les zafó, o a veces realmente es su creencia. Pero ya se dijo, y cuando se dijo de aquí que usted lo saca, ya hay un montón de miles, millones de personas que probablemente han visto eso. Y eso es bien importante, amado, si usted es líder dentro de su iglesia, si usted es pastor, o si usted conoce de alguien. Muchas veces, como tenemos la facilidad de simplemente prender nuestro celular, darle al botón de live y comenzar a hablar, cualquiera lo puede hacer, cualquiera, y a veces nosotros, ¿verdad? Aquellos que están en liderato dentro de la iglesia, aquellos que son pastores, tienen que estar bien pendientes a su congregación, amado, porque hay personas dentro de las iglesias que tienen el deseo de ayudar, deseo de expresar, ¿verdad?, lo que sienten, la palabra, pero muchas de estas personas o no han sido educadas, no simplemente pues conocen la Biblia por encima, no han sabido a lo mejor profundizar y darle el contexto que requiere la palabra, y a veces dicen cosas que son incorrectas, y como pastores, ¿verdad?, ¿verdad?, aquellos que son pastores o pastoras, ¿verdad?, que tienen una responsabilidad de velar, ¿verdad?, porque la palabra que salga de alguno de sus miembros sea palabra viva, eficaz, sea palabra correcta, sea palabra que no traiga confusión a aquellos que están comenzando. Yo sé que hay mucha gente que empieza con mucho deseo, con mucha hambre, y se supone que sigamos con ese mismo deseo, con esa misma hambre el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Aquellos que han conocido al Señor deben de tener ese deseo vivo, ese primer amor latente de principio a fin. Y muchas de estas personas desean con tantas ganas salir a la calle, hablarle a otros de Dios, que ellos sientan lo mismo que nosotros sentimos, pero si no están educados, por eso hoy todo el mundo es técnico de grabación. Sí, entonces si tú no educas a tu gente, si tu gente todavía está muy tierna en el evangelio, puede que a lo mejor en uno de esos lives pues digan cosas que no son correctas, porque todavía no saben. Por eso yo soy fiel propulsora y me encanta cuando se
da discipulado, cuando llega un grupo de personas nuevas, jóvenes, y se les da discipulado, inclusive la iglesia entera necesita a veces discipulado, porque a veces caemos en lo que es ¿cómo le digo? Caemos sinceramente en la ignorancia, y como personas que están empezando en la iglesia necesitan esa base importante, y más si vamos a expresarla a través de las redes sociales. A veces como cristianos viejos, por decirlo así, o adultos en la iglesia, a veces fallamos en las cosas más sencillas, en las cosas que se discuten en el discipulado. So que es bien importante, ya que como las redes sociales tienen un gran alcance y llegan a tantas personas, pues uno no quiere crear discrepancias, situaciones ni problemas en otras personas que puedan estar escuchando. Oye, y hay ocasiones en que las personas a veces están tratando de poner un ejemplo de algo y traen algo como para decir de forma incorrecta cómo a veces la gente interpreta la Biblia, y ese pedacito en particular viene alguien, lo escuchó, lo sacó de contexto en las redes sociales, y con eso formaron un vacío. O a veces inclusive otros cristianos comienzan entonces a criticar que se presta tanto como para, a veces como para los que no le sirven a Dios o no tienen ese conocimiento vasto en el evangelio, para difundir bromas, para difundir mala información o información incorrecta, pero también se presta para cristianos como para comenzar a mofarse sabiendo que están incorrectos, sin saber el contenido completo de qué era lo que estaba sucediendo o pasando. Hay tanta gente. Bueno, hace un tiempo atrás yo vi un video que alguien puso en Facebook de un evangelista en Puerto Rico muy conocido, que estaba hablando de un testimonio, estaba diciendo algo, un testimonio, algo que pasó, y inclusive enseñaron entonces un pedacito de lo que ocurrió en ese momento. Era trabajando con una persona, orando por una persona, que hasta le dio, porque la persona le dijo algo, le hizo algo que le dio para atrás, y no se sabía el contexto de todo lo que pasó, que de hecho fue muchos años después, porque alguien lo grabó y lo posteó y lo puso, y wow, tremendo. Y se utiliza como vacilón y como forma incorrecta. Sí, de mofa. Y aunque la persona quizás estuvo incorrecta, pero no necesariamente, todo el mundo comete errores, todo el mundo mete las patas, todo el mundo comete errores. Así que... Y mucha gente, perdona que te interrumpa, también es un detalle importante, lo que nosotros ponemos en las redes, hay muchas personas que pueden bajar ese video y editarlo a su conveniencia y a lo que ellos quieran. A veces cuando son temas bien controversiales, cuando se habla de doctrina, cuando se habla del infierno, cuando se habla de pecado, lo que es el homosexualismo, o otros tipos de temas que son bien controversiales, y más en estos tiempos que a veces uno no puede ni mencionar las cosas porque pues te cancelan prácticamente. A veces gente que ¿verdad? Que tienen otra visión o otra agenda, pues utilizan esos cortos de videos, esas cosas, y los acomodan de una manera para, en vez de hacer el propósito, ¿verdad? Que con el cual fue hecho el video, que a lo mejor fue para evangelizar, pues lo utilizan totalmente diferente para hacer lo opuesto. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en cómo nos expresamos, lo que decimos, porque cualquier otra persona puede editar las cosas de una manera que usted termina siendo un homofóbico o alguien, ¿verdad? Que está trayendo un mensaje totalmente malo, entre comillas, ¿verdad? Para la sociedad, y de exclusión, que no es, ¿verdad? Lo que la intención principal. Y otro punto que, ¿verdad?, a mí me llama mucho la atención y me preocupa, y creo que debería ser un punto de preocupación también para los líderes dentro de las iglesias, es la falta de respeto que a veces tienen los mismos miembros de la iglesia, donde comenzamos a grabar y grabamos lo que sea, tomamos las personas, las comenzamos a pasar por las redes sociales, en un live, lo que sea, sin pedirle permiso a esas personas que están grabando. No son personas públicas, son personas que tienen su vida privada y lo demás. Ese uno. El otro es
esas personas que entonces todo el mundo de momento comienza a grabar y quién se goza, quién recibe el mensaje, quién recibe la palabra. Y todo el mundo tiene el celular arriba. Y todo el mundo está arriba tratando de buscar una buena pose, un buen lugar para comenzar a grabar y moverse. Se pierde la comunión. Se pierde la comunión, se pierde el mensaje, se pierden tantas cosas y esas personas no se dan cuenta que realmente se lo están perdiendo. Ajá. Y de momento dicen, wow, qué bueno, tremendo, pregúntale después de qué estaban hablando, que no tienen ni idea. No se acuerdan. Ni idea, a menos que no se pongan a ver el video. Pero es bien preocupante esas diferentes situaciones. Todo lo queremos compartir y a veces no todo se tiene que compartir. No, y en Facebook tú ves hasta cuando la gente que va para el baño. A mí, y a veces cuando que fulanito está orando, vamos a grabarlo porque está orando, o es mi nene pequeño y está orando y tengo que grabarlo, y es algo bonito, pero quédate con eso para ti, amado, amada. A veces estamos tan afanados en grabar todas las cosas que nos pasan dentro de la iglesia, que sí son bonitas, pero a lo mejor Dios quiere que tú te la disfrutes tú, no quiere que te la estés compartiendo a media humanidad. Y si lo haces, ¿qué te trae eso a ti? Hazte esa pregunta. ¿Qué te trae poner una foto de algo que pasó dentro de la iglesia o una manifestación que pasó dentro de la iglesia, ponerla en las redes? ¿Qué trae? ¿20 likes? ¿50 likes? ¿Qué te hacen esos likes? ¿Te llenan? ¿Te hacen sentir bien? Y mira, no me lo tome a mal. A mí me encanta compartir cosas sobre mi hijo. Y ustedes saben que yo tengo a mi niño con necesidades especiales. Cada logro que él hace, cada cosa que yo la comparto porque quiero que mi familia lo vea, quiero que mis amistades vean cuánto él ha avanzado, las cosas que él ha hecho. Por eso digo, yo sé que es difícil a veces perder esos momentos que creemos que los estamos perdiendo. Pero no todo se tiene que compartir, especialmente cosas que son tan íntimas como es una manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia o algo de esa índole. No necesariamente todo lo tenemos que compartir porque a última hora, ¿qué recibimos? No recibimos nada, honestamente. Hay una línea fina, Zuli, entre compartir para evangelizar, para llevar un mensaje, para concientizar y compartir para que la gente vea, para que la gente me mire, para que la gente me aplauda, para que la gente me dé likes y todo lo demás. Hay una línea bien fina en eso. Y por eso leí en ese versículo bíblico de 1 Corintios que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora vamos un poquito más allá. Jesucristo fue bien enfático cuando él dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 2 al 4, dijo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser elogiados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Usted pone diferentes cosas ahí, usted estaba dando tratado, usted estaba ayudando a un necesitado, usted fue a predicar a tal sitio, Dios lo usó para sanar un enfermo, Dios lo usó para esto, para lo otro. Usted postea todas esas cosas y los likes son su gratificación. Y Jesucristo dijo, tengan cuidado con eso, eso no es importante. Orando, pues mira, estamos orando dentro de la iglesia, pues oramos desde tal hora hasta tal hora dentro de la iglesia, nos levantamos temprano a orar, eso no es importante. La Biblia dice, el mismo Jesucristo dice en el versículo 6, un versículo más adelante dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y si bien es cierto que oramos dentro de la iglesia, no es menos cierto que se supone que también oremos en la casa. Y tenemos que el tiempo de orar es el tiempo de orar, no es el tiempo de estar sacando fotos, no es el tiempo de estar enviando información, no es el tiempo de estar publicándolo en esos diferentes lugares. Que las redes sociales, como dijimos, tienen unos beneficios espectaculares. Usted tiene un programa, usted tiene una actividad especial en la iglesia, ¡pum! Mándelo por Facebook. Sí. Tengo tal actividad. En un segundo todo el mundo lo recibe. Lo sabe. Y un share de aquí, share de allá, usted tiene 100 personas en su congregación y esas 100 personas tienen Facebook, son 100 shares que se dan y por ahí para abajo se siguen compartiendo. Eso es una manera espectacular de evangelizar. Tiene una actividad, ahora mismo la iglesia a donde nosotros asistimos, la iglesia americana, Graceway, tiene el VBS. Se hizo el flyer, se publicó en Facebook y en diferentes otros lugares, se fue y se evangelizó en diferentes casas, diferentes lugares de aquí y de allá. Y se compartió esa información. ¿Qué ocurre dentro del VBS?
No hay que estar poniéndolo en no hay que estar con un live a ver todo lo que ocurre en el BBS. Hay cosas que son buenas y hay cosas que probablemente la gente piensa, mira, eso no está tan bueno y no hace tanta falta. ¿Usted quiere saber? Vaya al BBS. ¿Usted quiere saber qué ocurre dentro de la iglesia? Vaya a la iglesia. Ya es diferente, como les mencioné, mi papá que estuvo 10 años en una cama, mi mamá tenía que estar con él. Existen unos apps espectaculares. Aplicaciones Zoom, Teams, que usted puede, la iglesia en particular puede crear ese grupo, crear una invitación, y solamente esas personas que se le envió la invitación tienen acceso a eso. Y son partícipes. Y saben de lo que estamos hablando, y saben a qué esperarse, a qué atenerse, a qué puede ocurrir ahí. Pero cuando usted lo pone tan público en un live donde todo el mundo tiene acceso, ¡wow! Mira qué interesante cómo podemos comunicar la fe con creatividad. La tecnología no es mala, como dijimos al principio, el problema no es la herramienta, sino el uso que se haga de ella, ¿ok? O sea, tú puedes comunicar la fe con creatividad utilizando la tecnología. Tú puedes llamar a lo mejor a ese grupo de personas que están en sus casas, que como dijo mi esposo, por alguna situación no pueden llegar a la casa de Dios, pero sí se sienten como quiera parte de esa congregación que tanto aman. Y eso es algo bien interesante, porque existe entonces, se abre una puerta de lo que es ¿verdad? Compartir ese mensaje del domingo a esa hermana, a ese hermano que a lo mejor está pasando una situación un poco difícil, pero como iglesia podemos atraerlo aún a la distancia, amado, a lo que se está pasando dentro de nuestra iglesia, y no se sienten olvidados, no se sienten renegados, no se sienten echados a un lado, porque he tenido la oportunidad de compartir con personas que han estado en esas situaciones y pareciera como si la iglesia se cansara, como si no tuvieran el tiempo para atender este tipo de casos. Y ya que tenemos la tecnología a nuestra mano, ya tenemos las redes sociales, ahora mismo hay muchísimas iglesias que están totalmente equipadas en tecnología, con unos equipos costosísimos, lo último en la avenida, que pueden traer la iglesia a tu casa en esas circunstancias, ¿verdad? Porque nunca vamos a querer que las personas se queden en la iglesia, en la casa por siempre. Estos solo son medios y herramientas para ayudar a esas personas que no pueden llegar, pero siempre el deseo es que nos congreguemos, que vayamos a la iglesia a compartir con esas personas que están en el mismo sentir, en el mismo pensar. Es ese hospital en donde vamos a buscar palabras, donde vamos a buscar ayuda, donde vamos a sanar nuestro corazón. Y es bien importante sí ir a la iglesia, pero sí estas herramientas son también bien importantes en otro tipo de casos como los que mencionamos ahora. Sí, mira, y no solamente estas cosas afectan a la iglesia, hemos visto cómo afectan a presidentes, expresidentes, cómo afectan a políticos de diferentes áreas, diferentes clases, gobernadores, cómo afectan actores, actrices, programas de televisión que se cancelan porque alguien dijo algo, puso algo en un Twitter, en Facebook, dijo algo por querer decir, por querer dar su opinión, porque son libres de expresión. Un mal uso de palabras. Y a veces la gente saca de contexto quizás lo que quiso decir la persona, con un pedacito nada más, como dijo mi esposa ahorita, corta y añade, cambia de aquí y de allá. A veces cosas súper viejas las traen hoy a la luz y lo que hace es que afectan tantísimo. Imagínense entonces el daño que eso le hace también a la iglesia cuando tanta gente, y mire que esos políticos se supone que piensan extremadamente bien, tienen otras personas que analizan sus mensajes y chequean de aquí y de allá antes de que los publiquen, y con todo eso les trae problemas, les trae dificultades. Imagínense nosotros que muy poco sabemos a veces de cómo vamos a escribir algo que no vaya a ser sacado fuera de contexto, que simplemente lo escribimos tal como viene a la mente de aquí y de allá. Hay quien tiene un poquito más de capacidad, hay quien tiene un poquito mejor uso de razón, pero aún así le busca problemas, y tenemos que hacer conciencia en cuanto a esto. La iglesia tiene que hacer un llamado a la conciencia a los feligreses de las diferentes congregaciones, porque si bien es cierto que es bueno utilizar las redes sociales, también es cierto que se puede hacer mucho daño sin querer, con la mejor intención del mundo,
se puede hacer mucho daño en las redes sociales. Y ese es el punto que realmente nosotros quisiéramos tocar, quisiéramos, ¿verdad? Que la iglesia, la gente que escucha, la gente que ¿verdad? Que de una forma u otra escuchen este podcast, vayan concientizando antes de publicar todo lo primero que usted encuentre de camino. No es lo mismo publicar una foto de un paisaje que publicar una foto de dos personas, porque todo depende de lo que se ve, lo que la persona que esté detrás de la pantalla vea, es lo que va a decir y lo que va a interpretar, y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay algo que ¿verdad? Que es una preocupación mía, y sé que también de mi esposo, creo que hablamos solamente un poquito en unos minutos anteriores, y es marginar nuestra intimidad con Dios. Y es cuando están todo el mundo con los celulares afuera, porque quieren grabar de diferentes ángulos lo que está pasando. Muchos a veces graban para compartirlo en las redes, el mensaje. Otros graban por diferentes razones, ¿verdad? Cada cual sabe por qué lo hace. Pero hasta qué punto marginamos esa intimidad. Marginamos, la ponemos en una esquinita. Esa intimidad con Dios. Yo soy de las personas que yo no puedo tener comunión o orar en comunión con Dios si hay ruido a mi alrededor. Se me hace bien difícil llegar a la iglesia y que todo el mundo esté hablando y yo no puedo, ¿sabes? No logro concentrarme, no logro conectarme. Hay personas que tienen esa capacidad, yo no. Yo necesito silencio o por lo menos un poco de silencio. Pero muchas veces cuando estamos más preocupados por que el servicio salga al aire o porque el servicio se grabe, marginamos esa intimidad que debemos tener a la hora de orar, a la hora de ese servicio. A mí, algo que me gusta mucho de estos grandes predicadores, ellos hacen su culto, pero ellos sí graban sus estudios. Ellos traen información, ellos traen ayuda, ellos traen orientación a través de las redes sociales. Es un poquito más, ¿cómo se diría? Un poquito más organizado. Traen la palabra, educan, orientan, ayudan. Ahí entonces también vemos lo que estamos hablando de lo que son los beneficios de las redes sociales. Pero últimamente hemos ido a diferentes iglesias. Mi esposo y yo llevamos en el Evangelio ya varios años, más de 12 años en el Evangelio. Y con el pasar de los años hemos visto este aumento de personas con los celulares. Dicen, oremos. Y está la gente con los celulares, porque no quieren perderse ni un minuto de grabación de lo que sea que esté pasando en la iglesia cuando el líder está mandando a orar, a tener ese momento de quietud, de comunión con el Padre, de comunicación con el Señor, pero estamos tan pendientes a grabarlo todo y yo creo que es preocupante, Anel, es preocupante ese deseo que tenemos de documentarlo todo. Yo siempre he pensado que si alguien tiene que grabar porque no estamos en contra de que se graben los cultos, amado, ni estamos en contra de que se grabe nada, pero si alguien va a grabar el servicio, pues que sea una persona. Por eso ahorita dije que todo el mundo hoy es técnico de grabación. Sí, que sea una persona nada más que esté encargada, si acaso dos para que le asista y ya. Pero a veces tenemos 4, 5, 10, 20, la iglesia entera enfocada y me da hasta sentimiento, amado, porque siempre criticamos tanto otras religiones, mas sin embargo hay otras religiones en donde otras iglesias que tú vas de otras denominaciones que se puede escuchar el alfiler en el suelo cuando toca el suelo de la reverencia que hay dentro de la casa de Dios. Yo no estoy en contra de que se graben los servicios, pero seamos entendidos, que haya una persona encargada. Mire, yo recuerdo, y le paso la parte a mi esposa rapidito, y esto, ¿verdad?, es un paréntesis. A veces pasa también con los músicos. Estamos tan enfocados en poner la guitarra afinada o esto o lo otro, y muchas veces los músicos, algunos,
no están tan pendientes a lo que es el servicio como tal. Yo recuerdo este pastor que nosotros compartíamos con él en Puerto Rico, tremendo pastor de una iglesia en Puerto Rico. Mientras él tocaba su instrumento, él cerraba sus ojos y él estaba en comunión con Dios. Yo quisiera que la gente que se dedica a bregar con el área técnica de las iglesias, ¿verdad? Sí, con el área técnica, con el área de audio y todo eso, tengan esa misma pasión por mientras están haciendo tu trabajo, están en esa comunión con Dios, están en esa adoración constante mientras están moviendo la cámara de aquí y allá, pero que se están viviendo el mensaje, están recibiendo la palabra. Yo creo que eso sería ¿sabes? Sería algo espectacular. Definitivamente. ¿Y qué podemos hacer entonces con respecto a las redes sociales, con respecto al uso que le podemos dar? Como mencioné anteriormente, hay una diferencia entre pasar un culto live y enviar un link a las personas miembros de la misma iglesia para que puedan ser partícipes del servicio que se va a dar ese día y ponerlo live y lo coge como sea, como les mencioné anteriormente. Zuleika trajo un punto donde hay lugares, iglesias que graban el servicio completo, pero no los que se dedican y editan a las cosas, están pendientes a qué realmente es lo que van a poner y qué cosas no pueden poner. Son trabajos que se hacen, eso sería lo mejor, trabajarlo de esa forma, ¿verdad? En particular, con responsabilidad. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, pero démosle el mejor uso posible. Enviemos un flyer a través de las redes sociales para que la gente nos visite, para que la gente vaya a la iglesia. Enviemos una invitación, enviemos un programa de algo que se va a hacer en algún lugar, en cosas similares, pero no hace falta revelar el contenido de lo que está ocurriendo en ese momento tan abiertamente en las redes sociales, porque como hemos visto, las computadoras y los sistemas no olvidan. O sea, eso está ahí y está ahí por siempre. Usted lo borra hoy, usted lo puso hoy y se dio cuenta, wow, qué disparate es esto o lo que sea. Ya al momento usted lo puede haber borrado un minuto o un segundo después y ya varias personas lo vieron. Y ya varias personas lo grabaron y ya varias personas hicieron escantes de eso. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo hacemos. Como les mencioné anteriormente, ponemos cosas donde a veces los mismos cristianos comenzamos a criticar a otros cristianos y comenzamos a formar esta división, a crear esta división, esta separación entre diferentes doctrinas, entre diferentes denominaciones, porque vimos aquel o vimos aquella otra persona, porque nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello otro, porque nos enseñan de esta forma, porque nos enseñan de aquella otra, y realmente no nos mandaron a eso. Y si eso es lo que va a causar transmitir esta serie de cosas, seamos un poquito conscientes, como decía Pablo, si algo a mi hermano le va a hacer ocasión de caer, va a hacerlo pecar, va a hacerlo fallar, pues entonces mejor no lo hago. Y si nos damos cuenta de que estas cosas pueden hacer daño, mire, mejor no las hagamos. Hay personas que son locos con que los estén grabando y los estén poniendo. Y yo le voy a ser bien honesto, a mí no me gusta ni la una ni la otra. Yo, por la gracia de Dios, doy clases en la iglesia donde estoy, a la iglesia, ¿verdad?, a la cual pertenezco, Centro de Restauración y Casa de Gigante, aquí en Camp Hill, Pensilvania, y doy clases. Y al principio, cuando empezamos a dar las clases, me preguntaron, mira, para poner el video, y yo prefiero que no. Y me dije, ¿por qué? Pues porque dentro de las clases hay personas que hacen preguntas, se dicen cosas. Como maestro me puedo equivocar, como ser humano me puedo equivocar. Y esa equivocación puede seguir corriendo por ahí para abajo. Y aunque yo me dé cuenta que cometí el error y traté de arreglarlo, ya, it's too late. Así que prefiero que no lo hagan. Y lo mismo con las predicaciones. Cuando me toca predicar, no me gusta que me graben. Por lo mismo. Por la misma situación. Porque se dicen cosas y se ven cosas que se pueden malinterpretar. Y yo prefiero que si usted quiere saber de lo que Dios quiere hablar, vaya a la iglesia. Yo prefiero que la gente que esté en la iglesia se edifique, la gente que comparta el mensaje de forma verbal, donde mira, esto fue lo que se habló en la iglesia. Yo prefiero que eso ocurra, donde haya esa interacción, y no que se
simplemente se tire en las redes sociales, en un live o en un video de aquí o de allá, y que haga más daño que bien. Porque el trabajo de la iglesia es restaurar, es levantar, es crear oportunidades para salvación, es ayudar a la comunidad y no hacerles daño. ¿Qué tú piensas, Zuli? No, y vuelvo otra vez y recalco, ¿verdad? No estamos en contra de que se utilicen las redes sociales, ¿verdad? Con el propósito de evangelizar. De hecho, es, como dijimos al principio, es una herramienta de gran alcance para todas esas personas, ¿verdad? Que, como bien dice, no pueden llegar a la casa de Dios. Es cuestión de modificar nuestros hábitos, de ser más entendidos, de tener, ¿verdad? Mucho cuidado de lo que se comparte, porque a mi esposo a lo mejor no le gusta que lo graben cuando está dando la clase como tal, aunque se está dando un tema en particular profundo, muy bueno, se suelte por las redes sociales, pues porque hay estudiantes, hay personas ahí, pero sí se puede programar un estudio en un momento donde él se prepare y ese estudio sea para compartirlo a través de las redes sociales. O sea, no estamos en contra de que sean estas cosas. De hecho, utilizamos las redes sociales con este mismo propósito como estamos haciendo hoy para expresar nuestro sentir en algunas cosas que vemos dentro de la iglesia y también proclamar el evangelio y compartirlo con aquellos que, ¿verdad?, que lo pueden escuchar. Pero tenemos que tener tanto cuidado en cómo hablamos, quién decide, ¿verdad?, hacer estas cosas, escudriñarlo todo. Nosotros como oyentes tenemos que tener también ese cuidado de escucharlo todo, de retener lo bueno, de sacar lo que no edifica, ¿sabes? Es algo, ¿verdad?, que es una responsabilidad muy grande, amado. La palabra de Dios es riquísima, es hermosa, vivifica, salva, restaura, liberta, pero se tiene que hablar con entendimiento, se tiene que hablar con responsabilidad, porque no todo el mundo la entiende del saque, del momento, ¿sabe? Hablar la palabra de Dios es lo más lindo que hay, pero tenemos que ser bien responsables a la hora de hacerlo, con deseo de ayudar, de levantar y de restaurar, porque también sabemos que mucha gente dan como testimonio que escucharon la radio y ese día Dios los tocó y aceptaron a Cristo en su corazón. O recibieron un milagro. O recibieron un milagro. Yo recuerdo, mi esposo me comentaba de hace muchos años atrás, cuando estaba el evangelista Gille Ávila, que creo que la gente, él le pedía a la gente que tocara, creo que era en la televisión o tocara el radio, y mucha gente a la distancia, amado, se sanaron. Fueron sanados, gloria a Dios. No digo que eso no pase en estos tiempos, claro que puede pasar. Y sí es bien importante, ¿verdad?, que expresemos las redes, la palabra de Dios por las redes sociales cuanto más podamos, pero con responsabilidad, con entendimiento, con mucho cuidado. No solo para que no seamos señalados ni burlados, sino también, ¿verdad?, porque queremos que la gente entienda. Si nos ponemos a hablar ahora mismo del Apocalipsis, un tema que para las personas que están acabando de llegar es un poquito complicado, pues no estamos siendo responsables en nuestra ejecutoria. Hay que tener en cuenta y utilizar bien la escritura. Jesucristo dijo que teníamos que ser astutos como la serpiente. Uh-huh. Y eso es para todo. Tenemos que tener mucho cuidado, recordando que lo que hacemos lo hacemos para Dios. La idea, como les mencioné, hablar de este tema no es que no utilicemos las redes sociales, sino que seamos inteligentes, seamos astutos a la hora de utilizarlos. ¿Qué hacemos? ¿Qué compartimos? ¿Qué pasamos por ahí? Inclusive hasta qué vemos por ahí. Tenemos que tener mucho cuidado, y ese realmente es mi preocupación, o es nuestra preocupación,
Y creo que debiese ser la preocupación de la iglesia como tal en general, de qué realmente hacemos y queremos compartirlo, queremos tratar de concientizar, llevar a cabo. Y como dijo mi esposa, esto es parte del uso de las redes sociales. Esto es parte. Pero usted no empieza un podcast a mitad. Usted lo empieza desde el principio o no lo empieza. Que es parte del beneficio de esto. Ahora no es lo mismo un video usted le da para adelante, usted le da para atrás y lo puede ver de esa forma. Y es un poquito complicado. Usted empieza y ya va por mitad del culto, pues ya ahí usted lo cogió a mitad y usted no sabe ni qué pasó antes de lo que usted está viendo en ese momento. Y por eso queremos, ¿verdad? Pues que tú, amigo o hermano que me escuchas, seamos un poquito conscientes a la hora de lo que ponemos, a la hora de lo que compartimos a través Y de las vez en redes cuando sociales. disfrútate el culto, amado. Claro, si estás en la iglesia, no pierdas tu tiempo grabando. Si no estás designado Si no es tu para eso, responsabilidad, si no es exacto. tu trabajo, no pierdas el tiempo para eso. No es lo mismo grabar una presentación de un niño, no es lo mismo grabar una boda, una ceremonia en particular, a tener que estar grabando el culto. Gózate el servicio, disfrútatelo. Quizás no tengas otro momento para hacerlo. Quizás ese sea tu último día para estar en las cuatro paredes del templo y compartir con tus hermanos en la fe y disfrutártelo. No que te vayas a morir, pero probablemente no puedas volver. Como les dije, mi papá tuvo 10 años en una cama que no tenía esa opción. Nosotros mismos con la situación del nene. Nosotros mismos tenemos la situación que ahora mismo no podemos ir los dos juntos a la iglesia. Vamos uno sí, uno no. Un día sí, uno no. Con ese fin, porque pues él hace un poquito de ruido, es un poquito, se incomoda un poquito, y eso pues incomoda o puede incomodar a los demás hermanos, y por respeto, por amor, por concientizar, por tener esa conciencia clara y tener un poquito de consideración, pues mira, pues lo hacemos de esa forma. Mi esposa se goza, yo me gozo, nos encantaría ir juntos, pero en la medida que no se puede, pues trabajamos por lo que la vida nos presenta. Así que, ¿qué queremos decirte? Dale un buen uso a las redes sociales. En resumen, amado, el problema no es la herramienta, sino el uso que se haga de ella. El problema no son las redes sociales, es el uso que le damos. Pues la misma tiene un gran alcance. Ella llega a aquellos que han abandonado la fe, a aquellos que están encamados, a aquellos que están enfermos, a una infinidad de personas que no pueden llegar a la iglesia por alguna situación en particular. A través de las redes sociales, personas, ¿verdad? Este grupo de personas reciben ayuda, reciben orientación y pueden sentirse parte de la congregación, no se sienten echados a un lado, algo que es bien importante que se haga con estas personas que no pueden llegar a la iglesia por alguna razón de salud o etcétera. Comunicar la fe con creatividad, pero con responsabilidad, saber lo que ponemos en el mar de lo que es la internet, hacerlo con responsabilidad, pero ¿por qué no con creatividad también? Mucho cuidado en marginar tu intimidad con Dios. Tienes que entender que estás en la iglesia porque necesitas, porque en ese momento estás ahí para recibir una palabra que te fortalezca. Pues gózate el culto, pon el celular a un lado, ponlo vibrando, es más, ponlo encima del banco, no te lo tengas ni encima, a menos, ¿verdad?, que tengas una emergencia y pues tengas que tenerlo encima, ¿verdad? Porque tampoco podemos pedir a la gente que no tengan el celular porque uno nunca sabe. Pero mantén esas distracciones a un lado y gózate del servicio. No vivas para agradar al que está en la red social, el que está afuera. No vivas para agradar a otras personas. Vive para agradar al Cristo de la gloria. El propósito de la tecnología es llevar la palabra de Dios. Es seguir enviando ese mensaje de paz, de amor, de hermandad, de libertad, de esperanza. Aleluya. Pues mira, amado, hágalo, pero hágalo con responsabilidad. Pídale permiso a su pastor. Tenga mucho cuidado lo que hable en las redes sociales y ya usted va a ver cómo usted va a ser reverdecido, cómo usted va a fructificar, siempre y cuando se hagan las cosas con responsabilidad, y cuánto eso va a ayudar a otros a recibir también la palabra de Dios. Así que queremos, ¿verdad?, pues que te lleves este pensamiento, esta idea. Y acuérdate lo que dice la Escritura: todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y tenemos que ser astutos para identificar lo que no edifica y lo que no nos conviene. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un excelente día y muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en otro momento, en otra ocasión, en otro episodio más de Por Encima de las Nubes. Tu hermano y amigo Anel Pérez y Zuli. Dios te bendiga. Hasta la próxima.